Hola, ¿qué tal hermanos? Hoy vengo a hablarles acerca de lo que fue la materia de la doctrina de la Biblia. Y es una materia muy importante debido a que nos enseña mutuamente lo que es el tema central de lo que es la Biblia. ¿Y quién es el tema central de la Biblia que nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo? Este, podemos decir que a lo mejor y muchas personas que no conocen de la palabra o que no puedan ser cristianas dudan de la veracidad de la palabra de nuestro Dios, pero se guían en que pues hay muchas cosas que para ellos no son creíbles, como digamos desde el Génesis, en los primeros inicios, donde pues algunos dudan que una serpiente pueda hablar, pero hermanos, sabiendo esto, no hay ninguna duda que a lo mejor una serpiente pudo hablar y por medio de ella tentó a la que fue la primera mujer llamada Eva. Pero ¿qué nos relata también? Que acerca de esto, desde la caída de lo que es Adán y Eva, se nos hace la promesa de que va a haber un Salvador, el cual después de la caída de Adán y Eva, Dios maldice a la serpiente y declara que un día alguien aplastará su cabeza. Y nos vamos en el Génesis 3:15. Y en esta parte yo seguiré utilizando lo que es la Biblia, Nueva Biblia de las Américas. Nos vamos en Génesis 3, versículo 15. Dice: Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Desde ahí Dios nos hace la promesa que va a haber un Salvador, que es el que nos va a guiar. Pero hermanos, sabemos todo esto y empezamos a escudriñar un poco más la Biblia y nos vamos a otros versículos donde están con el profeta Isaías. También se nos hace la promesa de un Salvador. ¿A qué voy también a esto, hermano? Que debemos nosotros como personas cristianas saber lo que es la palabra, es conocer nuestra Biblia, conocer lo que es la palabra de Dios, orar para que Dios nos instruya por medio de ella. ¿Y qué es esto? Que en la sana doctrina dice: la sana doctrina propiamente predicada impulsa al creyente a la santidad. La palabra no es solamente para escuchar. Con esto limitamos de esta manera y nos perjudica a nosotros y a nuestro ministerio. Si no la ponemos en práctica, nos engañamos a nosotros mismos. Tenemos que llevar un acorde ejemplar cuando leemos la palabra y al momento de escuchar enseñanzas y prédicas, en que todo lo aprendido lo tenemos que llevar a cabo en nuestra vida cotidiana. El poder amar a nuestros prójimos, el poder perdonar, inclusivemente hablar como nuestro Señor Jesucristo, es hablar, caminar, pensar como nuestro Señor Jesucristo y no solamente a nuestros propios pensamientos. Toda la Biblia abarca desde el Antiguo Testamento hasta hasta el Nuevo Testamento, desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia, nos habla acerca de Jesús. Pero a veces hay gentes que quieren poner falsedad en la palabra de Dios y buscan la forma de cómo contradecir la Biblia. Y un ejemplo es en Mateo, cuando María Magdalena va donde estaba el cuerpo de Jesucristo, donde estaba, lo voy a buscar, dice... Bueno, está en el capítulo 28 de Mateo, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro, y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y acercándose removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como relámpago, y su vestidura blanca como la nieve, y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Aquí Mateo nos habla acerca de que había un ángel.
Pero si nos vamos al Evangelio de Lucas, dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Aquí Lucas nos habla de dos. ¿Y por qué Mateo nos habla solamente de uno? Ahí va el otro pasaje que se encuentra en Marcos. Y ahí donde muchos pues empiezan a ver que hay un error en la Biblia y dicen, por no leer otro evangelio, por no leer o no entender lo que es la palabra de Dios, porque hasta eso tenemos que confiar y creer en lo que en este libro está escrito, saber lo que Dios es. Entonces nos vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 16, y nos dice: pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido, y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Aquí en el Evangelio de Marcos nos está hablando acerca de que el ángel estaba adentro, y en el Evangelio de Mateo nos dice que está un ángel afuera. Entonces, tanto como el Evangelio de Mateo, que nos habla de que había un ángel afuera, y el Evangelio de Marcos nos dice que hay un ángel adentro, eso especifica que en el Evangelio de Lucas nos mencionan a esos dos ángeles. Entonces, hablar de la Biblia, hermanos, es saber que estamos hablando de la verdad absoluta, saber que estamos conllevando una palabra y que en esa palabra no se miente ni nada. Pero a veces muchos quieren sacar de contexto su veracidad y se van a otros límites. Hermanos, tenemos que predicar la palabra, tenemos que seguir llevando la palabra. Nos podemos guiar en 2 de Timoteo 4:2. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Hermanos, tenemos que llevar la palabra a aquellos que no la conocen. Tenemos que saber lo que estamos leyendo, y más que nada, llevar el Evangelio, es decirlo de aquellas personas que somos pecadores a pesar de todo, pero hace 2000 años alguien murió por nosotros, dándonos esa paz y ese perdón y ese amor con nuestro Padre Celestial, que es Dios. Y como dice Jesús en Mateo, en el capítulo 28, versículo 18, dice: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar todo lo que es mandado. Y recuerde, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, tenemos que llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, predicar su palabra y hacer discípulos, porque es lo que se necesita en este mundo, hermanos. Dios les bendiga y que tengan una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Amén.